parte del programa retomamos la entrevista con Yusnavi Pérez, escritor, bloguero cubano que nos acompaña desde Miami. Lamentablemente habíamos perdido la señal, no te escuchábamos bien, así que hablemos ahora. Yo voy a retomar, Yusnavi, tu frase de que el Papa Francisco se interesó por conversar con los opresores y no con los oprimidos. ¿Por qué razón el Papa Francisco, por ejemplo, pudo ver a Fidel Castro, que no estaba en la agenda oficial, y no algún disidente, digamos, de los símbolos que tiene Cuba, como Coco Fariñas, por mencionar alguno, Berta Soler? Hay tanto realmente. Sí, bueno, el Papa Francisco se reunió en el domicilio de Fidel Castro en Punto Cero. Lo curioso de esto es que Fidel Castro hoy en día no representa nada en la política del país, es un señor mayor que lo que hace es cuidar plantas. Sin embargo, fue a su domicilio. Sin embargo, el Papa Francisco no se reunió con líderes de la oposición como, digamos, Berta Soler, aunque Berta Soler sí lo intentó. 2 veces intentó ir a la misa y fue encarcelada. Yusnavi, otros de los que han sido encarcelados, ¿se tiene información de su paradero? ¿Se sabe dónde están? Porque he también leído que de aquellos disidentes que han sido puestos presos, no se sabe exactamente a dónde los llevaron. Sí, hay muchas cifras porque son muchos grupos de oposición, sí, y con la falta de comunicación que hay dentro de Cuba no se sabe exactamente cuánto, pero son decenas de personas que han sido encarceladas. Las cuatro personas que brincaron las vallas de seguridad para intentar llegar hasta el Papa, que fueron arrestados por los grupos de seguridad vestidos de civil del Estado cubano, aún no se sabe dónde están, no se conoce su paradero. Son miembros de la UNPACU, o un grupo de oposición que está, o sea, que radican mayoritariamente en el oriente de Cuba, pero hasta el momento no se sabe qué ha ocurrido con ellos. El Papa mañana ya parte desde Cuba hacia los Estados Unidos. Cuando yo escucho lo que dices y lo que también dice parte de la disidencia en La Habana, ¿crees que la expectativa no se cumplió? Es decir, la disidencia finalmente se quedó una vez más con la necesidad de poder tener acceso a la jerarquía católica, al Papa Francisco en este caso. Sí, el Papa Francisco ha sido un mediador, digamos, importante y principal entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para, digamos, la toma de relaciones diplomáticas. Sin embargo, el Papa Francisco ha sido incapaz de propiciar un diálogo o un acercamiento entre los cubanos, un país con mucho odio político, un país polarizado, un país donde no han ocurrido elecciones presidenciales del año 1948. Entonces nos hemos quedado con el deseo de escuchar un mensaje de paz y de unión entre los cubanos. Yusnavi, ¿no está siendo quizás muy duro en relación a lo que el Papa pudo haber hecho o no para fomentar un diálogo entre los cubanos? Es decir, no sabemos de su actuar cuando está con Raúl Castro, no sabemos de estas gestiones que quizás no son públicas. Claro que sí, no sabemos qué cosa fue lo que el Papa Francisco le dijo a Fidel Castro o a Raúl Castro. Lo que sí podemos ver es que frente a él, agentes de la inteligencia castrista detuvieron violentamente a 3 opositores, frente a su papamóvil. Ahora, y él no se pronunció. Pero digamos que en su homilía en la Plaza de la Revolución habló de la reconciliación en el pueblo cubano o dentro del pueblo cubano y la falta que hacía, ¿no? Sí, él dio muchos mensajes ambiguos, pero se concentró más bien en el tema de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en el tema de Colombia, de la guerrilla de Colombia, que está en Cuba también, pero no hizo ese hincapié tan necesario entre los cubanos, tanto de Miami como o sea, no mencionó al exilio, no mencionó a la oposición, no mencionó la polarización que hay entre los cubanos. Y un mensaje de paz nunca está mal para un pueblo tan dividido. Lo que sí no quiero dejar de preguntarles por una frase por lo que ha sido absolutamente criticado el cardenal Ortega cuando refirió que en Cuba no había presos políticos, porque entonces, ¿cómo se califican los presos que sí hay en Cuba? Sí, bueno, mira, lo que pasa es que ningún preso va a la cárcel por cuestiones políticas.
O sea, ningún preso va a la cárcel con una sentencia política, va por cualquier crimen común, por desacato a la sobre el Estado, por atentado contra personas. O sea, van a la cárcel por crímenes comunes, pero detrás de eso hay un fondo político, obviamente. Entonces, el cardenal dio un mensaje bastante negativo. En Cuba sí existen presos políticos, uno de ellos es el grafitero El Sexto, que está en huelga de hambre, está bastante débil y lleva preso por varios meses. ¿Siente Yusnavi Pérez que el no pronunciar ese mensaje de paz, de reconciliación para el pueblo cubano de una manera quizás más clara, más frontal o más transparente, de alguna manera es, no digamos acompasar, pero dejar pasar lo que el régimen ha hecho en Cuba? Sí, yo creo que eso también es complaciente. O sea, no sé si fue un requisito del gobierno cubano para que el Papa fuera a Cuba, no lo sé. Lo que sí sé es que el pueblo cubano se quedó con muchos deseos de escuchar ese mensaje. Aunque también muchos otros tienen grandes expectativas, muchos otros se han puesto muy contentos porque siempre que va un Papa a Cuba ocurren, digamos, ligeros cambios. Cuando fue Juan Pablo II se permitió la Navidad. Ahora no sé qué habrá negociado con Raúl Castro y con Fidel Castro. Esperemos a ver. Habrá que esperar y ver. Todavía al Papa Francisco le quedan unas horas en La Habana, en Cuba, y a lo mejor nos sorprende. Uno nunca sabe. Yusnavi, muchísimo gusto de tenerte con nosotros. Gracias por retomar el contacto. Muchas gracias y hasta pronto.